Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando todo lo que está ocurriendo hoy en día en el Real Madrid, vamos a hablar puntualmente de un jugador del conjunto merengue, de un jugador que seguimos y mucho en el canal y de un futbolista que es argentino. Y obviamente a mí me importa ver cómo le va a ir en su carrera y qué puede llegar a ocurrir en los próximos días y en las próximas semanas con su situación. Vamos a estar hablando acerca de ¿y qué pasa ahora con Mastantuono? Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Consumada la salida de Xabi Alonso y con el interinato de Álvaro Arbeloa, todavía no sabemos quién va a ser el próximo técnico del Real Madrid. Cada vez que hay un cambio de ciclo, cada vez que hay un cambio de entrenador, digamos que todos los jugadores vuelven a arrancar de cero. Obviamente Mbappé no va a cambiar mucho su situación, porque Mbappé es titular indiscutido, es el mejor jugador del Real Madrid, y con Xabi Alonso, con Arbeloa, con Úbeda o con tu prima va a jugar de titular. Ahora bien, los jugadores que venían jugando poco, relegados, o los jugadores que eran más del gusto del técnico, la situación puede cambiar radicalmente. Y puede cambiar tanto para mejor como para peor. Y evidentemente creo que es el caso de Franco Mastantuono. El argentino que, como sabemos, llegó hace un par de meses y cuando había llegado, Xabi Alonso le había dado mucha confianza. Era un jugador que se decía el técnico había pedido, más allá de que la directiva del Real Madrid entendía que era un joven el cual valía la pena apostar, no por nada pagaron 63 millones de euros, pero Xabi Alonso confiaba mucho en él y tenía en mente que iba a ser un jugador fundamental en su proyecto. Quizás inclusive lo que pasó con Mastantuono termina siendo una de las patas que se rompieron en la idea de que Xabi Alonso sea el entrenador del Real Madrid. Porque yo creo que él confiaba en el argentino y lamentablemente no le pudo devolver esa confianza. Franco, que jugó mucho como titular hasta su lesión, hasta esa pubalgia que comenzó a principios de noviembre, nunca se pudo asentar en el equipo titular y realmente demostrar las condiciones que le habíamos visto sobre todo en la selección juvenil y en River Plate. Un futbolista que se lo notaba falto de confianza, creo que es la palabra exacta. Más allá de buenas intenciones, más allá de una muy buena visión de juego que para mí tiene, le faltaba esa confianza para intentar y sobre todo para que le salgan cosas que con naturalidad hacía en otros momentos. Obviamente esto le pasa a cualquier jugador y mucho más si es joven. Es una cuestión obvia que evidentemente puede pasarle a cualquier futbolista. La lesión que tuvo, sumado a su bajo rendimiento, que nunca logró rendir como se esperaba, hicieron que Mastantuono, una vez que regresó al campo de juego, que ya estaba en óptimas condiciones desde lo físico, tuviera cada vez menos minutos. Pasara de ser un jugador titular a un jugador que ingresaba 10, 15 minutos y en algunos partidos directamente ni ingresara. En lo que fueron los últimos encuentros de la Supercopa, agarrando lo más fresco, lo último que jugó el Real Madrid, ingresó al campo de juego, pero contó con 10-15 minutos en cada partido. Todos sabemos que es muy difícil en 10-15 minutos poder demostrar, y sobre todo cuando sos un jugador que tiene toda la presión de tener que demostrar, de tener que agarrar la pelota en las 3 o 4 intervenciones que tenés y sacarte 4 tipos de encima, pegarle al arco y que la pelota se clave en el ángulo. Digo, es muy complicado esa situación y más siendo un chico, como es el caso de Mastantuono. Entonces creo que con Xavi la realidad iba a ser muy difícil que Franco pudiese tener continuidad en el Real Madrid en lo que restaba de la temporada, porque ya le había dado la oportunidad y no había estado a la altura, o no al menos en las expectativas que tenía el entrenador. Pero ahora todo cambia, porque llega Arbeloa, que seguramente va a estar un par de semanas. No sé si estará hasta el fin de la temporada, me parecería raro honestamente, aunque puede pasar que el Real Madrid espere al finalizar la temporada, entendiendo que a mitad de la misma es muy difícil encontrar un entrenador que sea del agrado y que sea evidentemente un entrenador a la altura del Real Madrid. Por lo cual, si se queda Arbeloa, creo que la situación de Franco puede llegar a mejorar sensiblemente. Y digo sensiblemente porque no digo que va a cambiar de un día para el otro, no digo que Mastantuono ahora va a ser titular y va a jugar todos los partidos, ni mucho menos, pero sí creo que Arbeloa, viniendo de evidentemente las juveniles del Real Madrid, es un técnico que va a apostar mucho más a los chicos y le va a dar oportunidades. Entonces, en ese sentido, creo que Mastantuono puede aprovechar esos momentos cuando tenga partidos, cuando tenga minutos, para poder ingresar. Se fue Hendrik, que podía llegar a ser un competidor natural de él. Tiene que volver Brahim, es cierto que hoy en día está en la Copa Africana y es el goleador del torneo, pero creo que puede llegar a tener más chances. Creo que es un jugador que con Arbeloa y en otro contexto puede llegar a empezar
a tener mucho más minutos y mucha más participación. También hay que ver dónde lo posicionan, si lo siguen utilizando en la banda, tirado hacia la derecha, donde la verdad de momento no ha rendido como se esperaba, o lo empiezan a poner en una posición un poco más centralizada, donde yo creo que Mastantuono más puede llegar a rendir en el Real Madrid, y con una idea de juego y una, digamos, función que esté mucho más vinculada a la creación de juego en sí que a la finalización. Yo creo que Mastantuono, el problema que ha tenido el Real Madrid es que se está esperando que desborde, que amague y se saque dos jugadores de encima y patee al arco. Y si bien Mastantuono lo podía hacer en el contexto del fútbol argentino, no creo que en el contexto del Real Madrid sea un jugador que pueda destacar por esas características. Yo creo que lo que le puede aportar Franco a este equipo, que no está teniendo o que pocos le han aportado, es justamente en la gestación, en la creación, jugando un poco más centralizado, un poco más hacia atrás, sin tener la responsabilidad de él finalizar la jugada, pero sí quizás asistiendo a un compañero, abriendo la pelota y dándole mucha más fluidez al juego del Real Madrid. Creo que ahí puede estar la clave para que Mastantuono empiece a ganarse un lugar y minutos y sobre todo también el cariño de la gente merengue. Ahora bien, ese es el escenario más positivo, que Arbeloa le empiece a dar minutos y que también lo empiece a probar en otros sectores del campo. ¿Cuál sería el escenario negativo? Como les comentaba antes, con un entrenador nuevo todo se reinicia a cero. Xavi, por ejemplo, en su momento no le había dado muchos minutos a Brahim, tampoco le había dado muchos minutos a Rodrigo hasta que la verdad muchas opciones no le quedó, porque Rodrigo la idea era que se vaya, se terminó quedando, jugaba poco, Mastantuono no rindió, por lo cual alguien tenía que jugar en la banda y terminó jugando Rodrigo. Y que también aparezcan otros jugadores como Gonzalo García, que hemos visto que también se ha ganado un lugar, y que Mastantuono quede más relegado. Y a partir de ahí yo creo que se le puede complicar. Porque vamos a ser honestos, hoy en día por derecha, las tres opciones que tiene el Madrid, que son Rodrigo, Brahim y Mastantuono, Mastantuono es el que está más por debajo en cuanto a nivel, el que está más atrás. Si tuvieses que poner una opción como extremo derecho, creo que sería la tercera recién en el Real Madrid, por lo que han demostrado, tanto en esta temporada como también a nivel general. Sin ser una maravilla ninguno de los tres, sobre todo Rodrigo, que para mí todavía le falta su mejor versión que hemos visto en algún momento en el Real Madrid. Creo que tanto el brasileño como el marroquí son mejores que Franco. Entonces, en ese escenario, si le empiezan a dar mucho más rodaje a estos dos y Mastantuono queda como una tercera opción y no lo prueban en otra posición del campo, creo que va a ser difícil que tenga minutos. Creo que ahí sí se le puede llegar a complicar y mucho. No creo que lo cedan esta temporada y principalmente no creo que lo cedan porque ya se dieron a Endrick. Quizás si todavía estuviese el brasileño estaría la opción sobre la mesa, además llegó hace muy poco. Es raro en la política de un equipo que un jugador que llegó hace 4 meses ya lo termines prestando, por lo cual yo creo que va a finalizar la temporada en el Real Madrid. Pero creo que honestamente, como todos van a empezar de cero y van a poner seguramente al que mejor esté, hoy en día Franco no es el que mejor está. Y a partir de ahí es donde también temo que empiece directamente hasta a perder los 10 o 15 minutos que al menos venía teniendo de momento con Xavi. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué creen que va a pasar con Mastantuono y qué debería pasar? ¿Debería jugar más? ¿Debería jugar todavía menos? ¿Deberían probarlo en otro sector del campo a ver si rinde mejor? Todas esas opciones creo que son probables y obviamente también son opciones que pueden llegar a tener una lógica en un Real Madrid que se va a tener que reconstruir a la mitad de la temporada. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.